Desde la antigüedad, muchos reyes gobernaron desde la distancia, sentados en tronos de oro, protegidos por muros, rodeados de consejeros que hablaban por ellos y de soldados que peleaban por ellos. Pero Alejandro Magno no pertenecía a esa categoría. Él sabía que la autoridad verdadera no se impone desde arriba, se gana desde adelante. Sabía que un ejército no sigue a un hombre por su corona, sino por su carácter, y que la confianza de miles de soldados no se obtiene con órdenes, sino con presencia. Por eso, cada vez que una batalla se acercaba, Alejandro no se quedaba detrás del escudo macedonio, ni observaba desde una colina. Era el primero en montar, el primero en avanzar, el primero en enfrentar el peligro. Esa era su forma de liderar, caminando al frente. Esto no era una decisión romántica ni impulsiva, era estrategia pura. Él entendía que un ejército, al ver a su líder exponerse al mismo riesgo, se transformaba. El miedo se convertía en respeto, el respeto en lealtad y la lealtad en una fuerza imparable. Alejandro sabía que ningún discurso, ninguna arenga, ninguna promesa tenía el poder que tenía su presencia física en el campo de batalla. Un soldado puede dudar de una orden, puede cuestionar una estrategia, pero no puede ignorar a un líder que está recibiendo las mismas flechas que él, respirando el mismo polvo, sintiendo el mismo filo de la muerte rozarle el cuello. No era un rey que ordenaba desde la distancia, era un comandante que mostraba con el cuerpo lo que esperaba de los demás, y esa es la razón por la que sus tropas estaban dispuestas a seguirlo, incluso cuando ya estaban exhaustas, incluso cuando la geografía era hostil, incluso cuando las probabilidades eran absurdas. Durante la campaña en Asia Central, cuando la resistencia local se volvió feroz y el terreno montañoso hacía casi imposible avanzar, Alejandro no delegó la dificultad, la asumió. Se internó en los pasos montañosos, escaló con sus hombres, durmió en el frío extremo y en más de una ocasión peleó cuerpo a cuerpo para abrirse camino. Su ejército veía eso y algo dentro de ellos cambiaba. No estaban peleando por un rey sentado en un trono, estaban peleando por un hombre que les demostraba día tras día que él no valía más que ninguno de ellos. La autoridad que nace del ejemplo es imposible de falsificar, imposible de imitar y sobre todo imposible de romper. Los reyes pueden perder su corona. Los líderes que inspiran nunca pierden su sitio en el corazón de quienes los siguen. Esa autoridad no depende de títulos, ni de linajes, ni de coronas brillantes. Depende de coherencia. Depende de que el líder esté dispuesto a ser el primero en avanzar y el último en retirarse. Ese era Alejandro, un hombre que entendió que la verdadera fortaleza de un ejército no está en el número de soldados, sino en el nivel de confianza que esos soldados sienten hacia quien los guía. Cuando un líder demuestra que está dispuesto a asumir el sacrificio, el ejército ya no lucha por obligación, lucha por convicción. Y ese tipo de convicción, una vez encendida, es indestructible. Los persas no pudieron romperla, las montañas de Bactria no pudieron quebrarla, ni siquiera el agotamiento que casi consumió a sus tropas en la India pudo apagarla completamente. Porque mientras Alejandro estuviera al frente, ellos sabían que no estaban solos, sabían que su líder no solo pedía valor, lo encarnaba. Y ese tipo de liderazgo, el que se demuestra con actos y no con discursos, es el que perdura más allá de la historia, más allá de los imperios, más allá de la muerte misma. Un episodio que revela esta esencia ocurrió en la batalla del Gránico, la primera gran confrontación contra los persas. Los generales macedonios le suplicaron que no cruzara el río al frente del ejército. Le advirtieron que la caballería enemiga esperaba justo al otro lado, lista para atacar al primer hombre que se atreviera a cruzar. Alejandro escuchó, analizó y decidió, pero no decidió desde la comodidad de un cálculo frío, sino desde la convicción de que nadie seguiría a un líder que no fuera capaz de arriesgar primero. Montó a su caballo bucéfalo y se lanzó al río bajo una lluvia de flechas. Su armadura relucía, su lanza estaba alzada y sus hombres lo vieron avanzando contra la corriente
desafiando la lógica militar tradicional. Ese gesto, más que cualquier orden, desató el impulso que llevó a los macedonios a cruzar con furia y ganar la batalla, no porque él fuera invencible, sino porque era el primero en luchar. Otro ejemplo aún más claro ocurrió en la batalla de Gaugamela. Darío III observaba la batalla desde la distancia, rodeado por su guardia personal, intentando controlar la situación como un rey que da órdenes desde atrás. Alejandro, en cambio, estaba al frente de la caballería macedonia. Él sabía que su ejército tenía menos hombres, menos recursos y menos territorio, pero también sabía que el pueblo persa tenía un rey distante, mientras los macedonios tenían un líder visible, cercano, tangible. Cuando la línea enemiga empezó a tambalearse, Alejandro no esperó un informe, no esperó a que un mensajero le describiera la situación. Él lo vio con sus propios ojos porque estaba ahí, y al estar ahí pudo actuar con precisión absoluta. Lanzó una carga directa hacia el centro, rompiendo la formación y provocando que Darío huyera del campo. Esa huida marcó la diferencia entre un imperio que se derrumba y uno que conquista, y ocurrió porque un lado estaba dirigido por un rey que ordenaba desde atrás y el otro por un líder que atacaba desde adelante. Alejandro no lideraba con discursos previos ni con promesas futuras, lideraba con actos presentes. En las campañas por Asia marchaba a pie cuando sus soldados estaban agotados, caminaba junto a ellos bajo el sol ardiente, compartiendo el polvo, la sed y el cansancio. No delegaba las incomodidades, las compartía. Hay un relato en el que en medio del desierto de Gedrosia un soldado encontró un casco lleno de agua y se lo llevó a Alejandro. Todos estaban deshidratados. Era la última reserva. Alejandro tomó el casco, miró el agua y frente a miles de hombres que lo observaban con los labios secos, hizo algo que impactó a todos. Derramó el agua en la arena. Les mostró que no aceptaría privilegios cuando su ejército sufría, que no bebería lo que ellos no podían beber, que el líder camina con su gente, no por encima de ella. Esa decisión no les quitó la sed, pero les dio algo más importante, les dio fuerza moral. Los hombres avanzaron porque entendieron que seguían a alguien que no pedía sacrificios, que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Durante el sitio de Tiro, uno de los más complejos de su carrera militar, Alejandro estuvo meses construyendo una calzada en medio del mar para tomar una ciudad que muchos creían imposible de conquistar. No supervisaba la obra desde un barco cómodo, bajaba al agua, cargaba piedras, reconstruía muros derribados, animaba a sus ingenieros y corregía errores en el terreno. Tenía un reino que administrar, pero estaba ahí, luchando como uno más. Sus soldados no veían a un rey distante, veían a un hombre comprometido hasta la médula con la causa común, y por eso estaban dispuestos a hacer lo imposible, pelear por un líder que no se escondía detrás de ello. Para Alejandro, caminar al frente no era un acto de imprudencia, sino de coherencia. Él sabía que la confianza se rompe cuando el líder exige desde la distancia, que la autoridad se desvanece cuando el que manda no conoce la realidad de quienes obedecen, que un rey que ordena desde atrás quizá tenga poder, pero nunca tendrá fidelidad, y la fidelidad es lo que mueve ejércitos, construye imperios y sostiene causas. En la batalla de Isos fue herido en la pierna por una flecha. El dolor era intenso, pero se negó a retirarse del campo. Continuó peleando hasta asegurar la victoria. Los soldados, al verlo sangrar y permanecer, luchaban con más determinación. Para ellos, la herida de Alejandro no era un signo de debilidad, sino de unidad, porque si él estaba dispuesto a sangrar, ellos estaban dispuestos a resistir, y eso solo lo puede lograr un líder que camina al frente. Incluso en los momentos más oscuros de su campaña, cuando su ejército estaba al borde del agotamiento o del descontento, Alejandro eligió hablarles cara a cara. No enviaba mensajeros, no enviaba discursos por escrito. Él se paraba frente a ellos y los miraba directamente. Les recordaba lo que habían construido juntos, lo que habían superado, lo que habían conquistado.
Cada palabra tenía peso porque provenía de alguien que había vivido lo mismo que ellos. Sus discursos eran poderosos no por la retórica, sino por la coherencia. Cuando llegaron a la India y la batalla contra los malios casi le cuesta la vida, quedó herido gravemente por una flecha en el pulmón. Sus soldados creyeron que había muerto y al descubrir que seguía vivo, se desbordaron en furia y valentía. Esa reacción irracional, emocional, intensa, no nace del miedo ni del deber, nace del amor que un ejército le tiene a un líder que lo ha guiado desde el frente. Un ejército puede obedecer por miedo, pero solo sigue con devoción a quien camina con ellos. Y quizás el ejemplo más profundo de su estilo de liderazgo está en la forma en la que enfrentaba las rebeliones internas. Cuando un grupo de soldados macedonios, agotados por años de campaña, exigió regresar a casa, Alejandro no mandó a castigarlos. Caminó hasta ellos, los escuchó y les habló con honestidad. Les recordó que él no era un rey impuesto, era un líder que había caminado con ellos desde el primer día. Les dijo que si deseaban volver, él los dejaría libres, pero también les recordó que las grandes obras no se completan con un pie en casa y otro en la batalla. Esa mezcla de autoridad y cercanía solo es posible cuando el líder ha estado realmente al frente, cuando ha compartido riesgo, hambre, herida, cansancio y victoria. Hoy esta lección trasciende la historia. No necesitas un ejército para entenderla. Necesitas un equipo, una familia, un proyecto, una causa, un grupo humano al que guiar, porque en cualquier ámbito el liderazgo verdadero funciona igual. Un equipo sigue al jefe que trabaja con ellos, no al que los observa desde la distancia. Una familia sigue a quien da el ejemplo, no a quien exige sin practicar. Un proyecto avanza cuando quien lo lidera se involucra, se ensucia las manos, arriesga y se compromete. Alejandro nos recuerda que la esencia del liderazgo no está en las órdenes, sino en la presencia. No está en la autoridad formal, sino en la coherencia vivida. No está en lo que dices, sino en lo que haces cuando todos te están mirando y cuando nadie te está mirando también. Porque él entendía que el liderazgo auténtico no depende del tono de la voz ni de la fuerza de la orden, sino del peso moral del ejemplo. Muchos gobernantes hablaban fuerte, pero eran frágiles cuando debían actuar. Muchos comandantes exigían obediencia, pero desaparecían cuando el peligro se acercaba. Alejandro hacía lo contrario, hablaba menos de lo que demostraba, exigía menos de lo que cumplía y nunca pidió algo que él mismo no estuviera dispuesto a enfrentar. La presencia para él no era solo estar físicamente en el campo de batalla, era estar emocionalmente comprometido, intelectualmente preparado y espiritualmente alineado con la causa que representaba. Sus soldados no lo seguían porque fuera hijo de Filipo II, no lo seguían porque la ley dijera que él era el rey, lo seguían porque cada día confirmaba con actos visibles y decisiones concretas que su liderazgo era real, lo seguían porque podían verlo avanzar, podían verlo arriesgarse, podían verlo tomar la responsabilidad sobre sus hombros, y esa visibilidad convertía su figura en una referencia moral. Cuando un hombre está dispuesto a sufrir lo mismo que sus seguidores, y más aún a sufrir antes que ellos, se vuelve imposible no confiar en él. Alejandro sabía que cualquier persona puede construir una imagen pública, pero solo un líder puede sostener una coherencia privada. Cuando estaba en su tienda por la noche, planificando estrategias, revisando mapas, reflexionando con sus generales, esa disciplina invisible era la que sostenía la disciplina visible del día siguiente. Cuando caminaba junto a sus soldados cubierto de polvo, sin joyas ni lujos, estaba enviando un mensaje silencioso de igualdad y compromiso. Cuando renunciaba a los privilegios que le ofrecían, estaba educando con su conducta. Y cuando se levantaba después de ser herido, negándose a abandonar el campo, estaba demostrando que la verdadera autoridad nace de la resistencia interna, no del título externo. Por eso, para Alejandro, el liderazgo era un estado de integridad absoluta. No había diferencia entre lo que decía y lo que hacía.
No había separación entre su palabra y su conducta. Sus hombres sabían que podían confiar en él no porque lo hubiera prometido, sino porque lo habían visto actuar una y otra vez. Ese tipo de coherencia construye una reputación indestructible. No es el tipo de respeto que se obtiene por miedo, sino el tipo de respeto que se gana con admiración. Y quizás lo más poderoso es que Alejandro comprendía que el liderazgo verdadero se prueba en la intimidad, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te observa, cuando nadie te exige, cuando la única persona que puede ver tus decisiones eres tú mismo. Ahí se forma el carácter, ahí se define la integridad y ahí se construye la autoridad moral que después se proyecta hacia afuera. Un líder que intenta aparentar en público lo que no vive en privado siempre termina quebrándose. Pero uno que vive en privado lo que encarna en público es imposible de derrumbar. Alejandro nos recuerda que el liderazgo genuino no es una pose, no es un discurso, no es un título, no es una estrategia de imagen, es un compromiso profundo con principios que se demuestran todos los días, incluso cuando nadie los está evaluando. Porque al final no es el ruido lo que define a un líder, es el silencio. No es la multitud lo que prueba su valor, es la soledad. Y no es la corona lo que legitima su autoridad, es su ejemplo. Y en eso Alejandro siempre caminó al frente. Caminar al frente no es solo ir primero, es asumir la responsabilidad que otros evitan, es cargar con el peso que otros no quieren llevar, es enfrentar lo que otros temen y es mostrar con el ejemplo el camino que quieres que los demás transiten. Un ejército sigue a un líder que camina al frente porque ese líder demuestra con cada paso que está comprometido con la causa tanto o más que ellos. Ser rey era fácil, el linaje lo había puesto ahí. Ser líder era otra cosa. Ser líder era aparecer en el momento más incómodo, en la situación más peligrosa, en la incertidumbre más grande y decir, yo voy primero. Y eso lo hacía Alejandro. Lo hacía en cada campaña, en cada batalla, en cada decisión que podía costarle la vida. No era un símbolo distante, no era una figura decorativa, era un hombre presente, vivo, respirando el mismo polvo, sufriendo las mismas heridas, cargando el mismo peso que sus soldados. Su ejército no lo seguía por obligación, lo seguía porque veían en él algo que no se puede falsificar, coherencia. Veían que lo que prometía lo cumplía, que lo que pedía él lo hacía primero, que cada riesgo que exigía él lo asumía antes que nadie. Y ese tipo de liderazgo genera un vínculo emocional imposible de romper. La autoridad impuesta se obedece, la autoridad demostrada se admira y la autoridad encarnada se sigue hasta el final. Alejandro no buscaba impresionar, buscaba encarnar. Él sabía que un comandante que ordena desde atrás quizás sea escuchado, pero nunca será amado. Sabía que un rey distante puede mantener el control, pero jamás tendrá un ejército dispuesto a dar la vida por él. Sabía que un líder verdadero se convierte en la medida, en el punto de referencia, en la vara moral de su propio equipo. Sus actos no solo guiaban la acción del día, guiaban la cultura, el espíritu y la identidad de todo su ejército. Por eso, cuando Alejandro caminaba al frente, no era solo un gesto militar, era un acto pedagógico. Estaba enseñando con su cuerpo el tipo de disciplina, valentía y entrega que esperaba de los demás. Estaba educando sin pronunciar discursos, estaba formando carácter sin necesidad de imponer temor. La sola presencia de un líder coherente reordena la conducta de todos los que lo rodean, los hace elevarse, los hace esforzarse, los hace mirar más lejos y ser más grandes. Y lo extraordinario es que ese liderazgo no desapareció con él. Cruzó siglos, cruzó imperios, cruzó civilizaciones enteras, porque los líderes que dejan huella no son los que quieren ser recordados, sino los que viven de una manera que merece ser recordada. Alejandro dejó un modelo de liderazgo que todavía se estudia hoy porque encarna una verdad humana fundamental. La gente no sigue coronas, sigue ejemplos.
no sigue discursos, sigue acciones, no sigue jefes, sigue líderes que se ponen la vida al hombro. Y en eso Alejandro fue inigualable, fue más que un estratega, más que un conquistador, más que un rey. Fue la prueba de que la verdadera grandeza no consiste en mandar, sino en mostrar. No consiste en inspirar con palabras, sino en liderar con decisiones. No consiste en dirigir desde lejos, sino en caminar al frente, aunque el camino esté lleno de riesgos. Él sabía que un líder vive para convertirse en la evidencia de lo que predica. Y por eso su influencia no terminó en Babilonia. Su influencia sigue viva en cada persona que entiende que el liderazgo empieza caminando primero, antes de pedir que otros caminen detrás. Alejandro lo sabía y por eso fue más que un rey, fue un líder, un hombre que convirtió su ejemplo en un legado y su presencia en una fuerza capaz de mover generaciones enteras. Un ejército no sigue a un rey que ordena desde atrás, sigue a un líder que marcha adelante, que enfrenta lo que pide enfrentar, que comparte lo que exige compartir y que encarna con su propia vida la visión por la que vale la pena luchar. Y Alejandro lo demostró una y otra vez en cada rincón de su imperio. En el asedio de Tiro, cuando las murallas parecían imposibles de derribar, él no se quedó en una tienda real esperando el reporte del día. Él mismo supervisó la construcción del malecón. Él mismo se subió a las torres de asalto. Él mismo se expuso a la lluvia de flechas que caía desde las murallas fenicias. ¿Cómo no va a seguir un ejército a un hombre que está dispuesto a sangrar junto a ellos? Y lo mismo ocurrió en Gaugamela, cuando Darío tenía un ejército que lo triplicaba en número. Un rey común habría mirado la batalla desde un punto alto, protegido, rodeado de guardias. Alejandro, número Alejandro, encabezó la carga, señaló el punto débil enemigo, levantó su lanza y se lanzó directo al corazón del caos. Él no pedía valentía, él la mostraba. Y en Gedrosia, cuando su ejército casi muere de sed cruzando el desierto, sus generales encontraron un poco de agua en un casco y se la ofrecieron para que bebiera primero. Si hubiese sido un rey distante, la habría aceptado sin pensarlo. Pero Alejandro la miró, la agradeció y la derramó en el suelo delante de todos. Lo hizo para enviar un mensaje que ningún discurso habría transmitido con tanta fuerza. Si no hay agua para todos, no hay agua para mí. ¿Cómo no va a seguirte un ejército cuando entiende que su vida vale tanto como la tuya? ¿Cómo no entregarse a un líder que demuestra con actos visibles y silenciosos que él no está por encima del esfuerzo colectivo? Ese es el liderazgo que un ejército respeta, el que no solo manda, sino que acompaña, el que no solo guía, sino que carga, el que no solo exige, sino que entrega. Alejandro jamás pidió sacrificios que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Jamás exigió resistencia que él no hubiera demostrado antes. Y por eso su ejército lo siguió hasta los confines del mundo conocido, no por obligación, no por miedo, no por jerarquía, sino porque veían en él un ejemplo de compromiso absoluto, un líder que marchaba al frente, que caminaba donde ellos caminaban, que dormía donde ellos dormían, que luchaba donde ellos luchaban. Esa es la diferencia eterna entre un rey y un líder. El rey ordena, el líder inspira, el rey manda, el líder muestra. El rey dice vayan, el líder dice síganme. Y por eso Alejandro Magno, más de 2000 años después, sigue siendo el símbolo de la autoridad que no se impone, se gana.